presidente electo Joseph Biden ha nombrado como secretaria del Tesoro, o sea, lo que vendría a ser el equivalente al ministro de Economía y Finanzas de nuestros países, a una personalidad conocida en el mundo económico de los Estados Unidos. Se llama Janet Yellen, ¿no? Y Janet Yellen, con Yellen, es conocida porque fue nombrada como presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, digamos algo así como el Banco Central o el Banco de Reserva de nuestros países, durante el gobierno del presidente Barack Obama, ¿no? Entonces, Janet Yellen es conocida por ser una economista bastante competente que se inclina a la izquierda, digamos, es decir, a una mayor participación del Estado en la economía del país, ¿no? De la izquierda económica. Nadie conoce sus opiniones personales, pero definitivamente es una persona muy importante del mundo secular, es decir, no se le conoce ningún tipo de práctica religiosa ni nada por el estilo. Y eso no lo digo como crítica, lo digo simplemente como un hecho. ¿Por qué me parece importante este hecho? Porque recientemente una revista norteamericana trajo a colación un estudio que Janet Yellen hizo a finales de los 90, hablando del terrible impacto económico. Cuando digo terrible me refiero a que es un impacto económico negativo que tiene el hecho de tener hijos fuera del matrimonio y en consecuencia frecuentemente con padres solteros, padre o madre soltera, y frecuentemente también bajo un sentido de no responsabilidad de uno de los padres, usualmente el papá, ¿no? Entonces, este es importante porque este tema de insistir de que las personas se deben casar primero, establecer un matrimonio sólido y luego tener hijos, no es un tema moral solamente. Lo es para nosotros los católicos que creemos, digamos, en el valor infinito del matrimonio como ese don creado por Dios que después Jesucristo convirtió en un sacramento, ¿no? Y por eso es tan importante. Y porque creemos que es el ámbito natural en el que debe crecer todo hijo, con derecho a un papá y una mamá, ¿no? Pero Janet Yellen, junto con un profesor de economía de la Universidad de Berkeley, o sea, una de las más liberales, digamos, de Estados Unidos, el profesor George Akerlof, ambos escribieron un ensayo muy importante que fue publicado por el Brookings Institution. Como saben ustedes, o no saben, ¿no? Les digo, el Brookings Institution es un think tank, es un tanque de pensamiento, digamos, muy conocido por ser de centro izquierda, no ser un sitio, digamos, conservador, ni tampoco radical de izquierda, pero que se inclina, por ejemplo, a la política de los candidatos demócratas, de los presidentes demócratas, etc. Es decir, que no hacen ningún tipo de propuesta o de defensa basada en principios morales o religiosos, sino que los hacen desde el punto de vista puramente económico y político, ¿no? Y Janet Yellen, en este estudio, que es un estudio largo, ¿no? Que tiene mucha información estadística. Recuerden ustedes que Janet Yellen es una especialista en economía y en economía aplicada a la función pública, ¿no? Es decir, no las economías pequeñas, no las economías de las empresas, sino la economía política. Y en este estudio, un poco, digamos, en el sumario de este estudio se explica lo siguiente, que desde 1970 el número de hijos nacidos fuera de un matrimonio se han disparado. El estudio dice que en 1965 el 24% de los niños de raza negra y el 3.1% de los niños de raza blanca nacieron
con mamás solteras, ¿no? Esto es en 1965, 24% y 3.1% respectivamente. Para 1990, el, el porcentaje subió a 64% en el caso de los niños de raza negra y 18% de los niños de raza blanca. Ahora, yo no conozco todavía estudios más recientes y tan comprensivos como este que incluyan a los hispanos, pero sabemos por el censo y por las estadísticas que aunque el número de niños hispanos nacidos fuera del matrimonio y viviendo con madres solteras no es tan alto como el de los afroamericanos, es mucho más, se acerca más al de los afroamericanos que al de los de raza blanca, ¿no? Entonces, lo digo porque en este estudio no estoy mencionando a los hispanos, que es una cifra que me encantaría, pero que en ese momento, en los finales de los 90, no se consideró, ¿no? El estudio dice que cada año cerca de 1 millón de niños nacen en familias sin padre, ¿no? Y aunque el número puede haber bajado, porque como saben ustedes, en los últimos 5 años Estados Unidos ha tenido un crecimiento negativo, es decir, el número de la población ha ido bajando por el número de nacimientos que son menores que el número de muertes, ¿no? O sea, más gente está muriendo que los niños que están naciendo, ¿no? Pero la proporción, ¿no? O sea, ya no son 1 millón de niños, pero la proporción entre los que nacen fuera del matrimonio y dentro del matrimonio sigue siendo fatal, ¿no? O sea, sigue siendo muy mala, con una cantidad muy grande de niños que son criados por un solo padre, la gran mayoría de las veces la mamá, ¿no? Entonces, el estudio este de Janet Yellen dice, si hemos aprendido alguna lección en estos más de 25 años, es que para los niños que viven en un hogar con un solo padre, las posibilidades de vivir en la pobreza son grandes, ¿no? Y las implicancias de política pública que tiene el crecimiento del nacimiento de niños fuera del matrimonio son enormes, ¿no? Entonces, el estudio trata primero de analizar por qué está sucediendo esto, ¿no? Cuáles son las causas. Y entran a distintas explicaciones que son, digamos, muchas veces distintas. Hay dos teorías, una de David Ellwood, de un profesor David Ellwood, y otro del profesor Robert Moffitt, ¿no? Y que tienden a, digamos, dependiendo de una persona que sea políticamente conservadora o de una persona que sea políticamente liberal, van a defender estas distintas explicaciones, ¿no? Una que pone el peso al hecho de que está colapsando una cultura de mantener, de casarse primero y luego tener hijos, ¿no? Y otra que culpa más bien al Estado por no dar suficientes incentivos a las mamás solteras para que sus hijos tengan menos posibilidades de vivir en la pobreza, pero que tienen un efecto económico, lo tienen. Y Janet Yellen comienza a investigar, ¿no? Cuáles son cuáles son las consecuencias. Y voy a las consecuencias, hermanos, porque, como digo, las personas pueden tener distintas opiniones sobre cuál es la causa. Nosotros los católicos creemos que conocemos bien la causa, ¿no? Es simplemente que los jóvenes respetan cada vez menos la institución del matrimonio. Creen en el sexo libre, creen en las uniones sin compromiso, y la consecuencia de eso es que viven una vida de autocomplacencia o de mutua complacencia, de poco compromiso para el futuro, y eso resulta en que primero no hayan niños. Básicamente en todos lados el número de niños está decayendo. Incluso en nuestros países que todavía tienen esa paranoia vieja de los años 70 de que estamos superpoblados, ¿no? Porque
vamos a un concierto y vemos un montón de gente y decimos, es demasiada gente, ¿no? No, no, la verdad es que nos estamos despoblando con algunas pocas excepciones en América Latina en el proceso de despoblación, ¿no? Pero Janet Yellen, lo que no está en discusión, o sea, la causa puede ser distinta, lo que no está en discusión es que estos matrimonios fuera, estos nacimientos de hijos, perdón, fuera del matrimonio, tienen un impacto tremendo, ¿no? Y ellos hacen toda una explicación de cómo, bueno, el hecho de que el hecho de que la contracepción esté más disponible, el hecho de que el aborto esté más disponible. El asunto es que cada vez ha ido creciendo un sentimiento en los papás que ellos no tienen por qué ser responsables si la mujer tuvo un hijo, ¿no? Y en consecuencia hay una mayor resistencia a colaborar económicamente o colaboran en menos cantidad de lo que el niño necesita o los niños, y en consecuencia el padre que cuida a los niños, en este caso la madre, en la gran mayoría de los casos, tiene que trabajar más de un trabajo, tiene ingresos muy limitados y no puede darle a los hijos las mismas oportunidades que vendrían de alguien que puede prestarle más atención a los muchachos, a los hijos, ¿no? Que puede verificar mejor cómo les está yendo en el colegio. Y normalmente los padres solteros, las mamás solteras, están tratando de ponerse al día económicamente en la atención a los niños. Están usualmente corriendo detrás, ¿no? Y la consecuencia de esto, según Yellen, es que a estos niños no se les ofrece la oportunidad de crecer mejor económicamente, porque no tienen una fundación económica sólida, normalmente tienen que ir a escuelas de credibilidad mediocre por la zona en la que viven, ¿no? Y eso les hace más difícil, tanto intelectual como financieramente, ir a la universidad, limita su habilidad para conocer formas o aprender formas de ganarse la vida, aunque puedan ser extraordinariamente inteligentes, y en consecuencia va nutriendo el número de la pobreza de las cuales el Estado se tiene que encargar, ¿no? Y esto, una vez más, esta no es una visión mecánica o inhumana de la gente, no, justamente es un drama que hay que cambiar. Y si la sociedad va a debatir sobre qué cosa hacer para cambiar este drama, creo que los católicos tenemos que hacer nuestro aporte. Trabajemos antes de que estos niños nazcan, para que estos niños nazcan en una familia que puede garantizarles el apoyo afectivo, intelectual, espiritual y económico para que puedan salir adelante y para que puedan rendir a la sociedad no solamente como aparatos o como objetos que generan riqueza, sino como seres humanos que han sido llamados por Dios a realizarse en la vida y que tienen las oportunidades por delante para vivir una vida plena. Que tengas un buen día.